Padre Celestial, te damos gracias porque siempre has estado allí. Antes de que se construyeran las montañas, antes de que los océanos se llenaran de agua, antes de que las estrellas fueran lanzadas a su órbita, antes de que aparecieran los primeros signos de vida en este planeta nuestro, antes de que el primer hombre mirara hacia arriba, te agradecemos que estuviste allí. Te alabamos porque siempre estarás allí. Otras cosas que conocemos pasarán. Estas montañas y océanos, e incluso esas estrellas algún día se irán. Incluso los cielos se enrollarán como una manta, pero tú seguirás allí. Y te alabamos por esta tremenda sensación de seguridad en un mundo cambiante que está tan perturbado y tan sacudido, en el que los reyes suben y bajan y el atlas cambia cada semana. Todavía estás allí. Pero también te alabamos esta mañana, Padre, porque estás aquí. No solo en los cielos distantes, sino por tu Espíritu Santo entre tu pueblo y en sus corazones. Y sin tu presencia estaríamos perdiendo el tiempo. Ven a nosotros, te rogamos, Señor. Te alabamos porque nos quieres mucho más de lo que podríamos alguna vez nosotros, que nos amas más profundamente de lo que podemos imaginar. Y cada uno de nosotros tiene alguna razón para alabarte esta mañana a través del sueño y la oscuridad, traídos de manera segura, y cuando consideramos los maravillosos procesos de nuestros cuerpos que restauraron la conciencia, la vida y la fuerza a nosotros, y al resto que nos diste durante las horas de oscuridad, te alabamos por eso. Aunque muchas veces lo damos por sentado, pero hay otras bendiciones más directas que hemos disfrutado. Te agradecemos por la protección esta semana del peligro. Te agradecemos por las oraciones contestadas. Te agradecemos por arreglar nuestras vidas, de manera que tuviéramos sorpresas tan inesperadas y deliciosas. Conocimos personas que no esperábamos conocer, y luego nos dimos cuenta de que querías que los conociéramos. Te agradecemos por las cartas recibidas que fueron un poco aliento del cielo para nosotros. Te agradecemos por las conversaciones con tus santos que nos elevaron a deseos más nobles de ser más cercanos a lo que deberíamos ser, para ser más dignos de nuestras oraciones y alabanza. Es tan fácil, Señor, hablar contigo en la paz y tranquilidad de esta comunión y de la alegría y el amor de tus santos, pero tenemos que vivir en el mundo durante el resto de la semana. Te agradecemos tu presencia allí también. Así que haz de este día un día real. Hazlo un día de alegría. Haz que sea un día de adoración. Y si algún extraño está entre nosotros, ayúdalo a sentir que nos pertenece, si te pertenece a ti. Y que tu iglesia en todo el mundo sea edificada, fortalecida y utilizada para tu gloria este día. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tomemos nuestras Biblias. Estaremos saltando en el primer libro de Samuel, en los primeros 16 capítulos. El don de la oración se puede transmitir de generación en generación. Y esta mañana veremos a una madre que fue una maravillosa mujer de oración y un hijo que se convirtió en un hombre de oración. No se convirtió en un hombre de oración porque ella le enseñó a orar, sino porque ella oró. Y lo primero que quiero decir esta mañana es que muchos padres enseñan a sus hijos a orar y muchos niños dejan de orar cuando se hacen adultos. ¿Y saben por qué? Porque no saben que sus padres oran. Si realmente quieres que tus hijos oran, es mucho más importante que demuestres que oras que enseñarles a orar. Y recuerdo el día en que, cuando era un niño pequeño, entré corriendo a una habitación y encontré a mis padres derramando sus corazones al Señor, lo que me enseñó más sobre la oración que ellos enseñándome a decir: gentil Jesús bueno, bendíceme antes de irme a dormir. Y de hecho la oración se transmite de madre a hijo, de esta madre a este hijo, no por enseñanza directa, sino porque la vida de la mujer estaba empapada de oración.
Por lo tanto, el niño fue criado en una atmósfera de oración y luego él mismo descubrió los secretos de la oración. No lo descubrió hasta que se fue de casa, pero tan pronto como salió de casa descubrió que la oración que su madre había encontrado tan real también se convirtió en suya. Ahora la madre es Ana y el hijo es Samuel. Recuerdo haber ido a Berlín para el Congreso Mundial sobre Evangelización. Había 1.600 evangelistas que se reunieron al borde de la cortina de hierro. Allí, en el muro de Berlín, en el gran salón de congreso cerca de la puerta de Brandenburg. Y en toda esta compañía había 4 mujeres. De 1.600 hombres y el obispo Shandu Ray, ese gran santo de Dios, que tenía un ministerio tan poderoso en Pakistán y en otras partes de Asia, se levantó y habló y miró a su alrededor. Luego nos habló de su madre y dijo, tenemos una conferencia aquí sobre evangelización. ¿Dónde están las madres? Ahora lo sorprendente es que su madre no era cristiana. Ella era budista, pero era una mujer de oración. Y cuando más tarde Shandu Ray vino a Cristo, la atmósfera de la oración de la madre budista fue una influencia para convertirlo en un hombre de oración. Ella no obtuvo respuesta a sus oraciones. Oró a dioses, oró a todo tipo de personas y hasta cosas. Ella nunca obtuvo ninguna respuesta, pero el hecho de que incluso estuviera orando ayudó a que Shandu Ray se convirtiera en un hombre de oración. Cuando una madre ora al verdadero Dios y obtiene respuestas a su oración, eso tendrá una profunda influencia en los niños, porque no es solo que los padres oran. La mayor demostración para los niños es cuando los padres obtienen respuestas a sus oraciones. Y cuando los niños dicen, ¿cómo sucedió eso? Y los padres pueden decir, porque oré. Ese será el factor decisivo. Y si nuestros hijos nunca ven respuestas a nuestras oraciones, ¿podemos culparlos si dejan de pedirle a Dios cuando sean adultos? Ahora miremos a Ana, una madre. Y el interés en las oraciones de Ana radica en el contenido de sus oraciones, lo que dijo, mientras que encontraremos que el interés de las oraciones de Samuel no se centra en lo que dijo, porque casi nunca sabemos lo que dijo, sino más bien en el contexto, las situaciones en las que oró y el tipo de respuestas que obtuvo. Esta mañana quiero centrar toda mi atención en las respuestas a la oración. ¿Qué pasó cuando la madre oró? ¿Qué pasó cuando el hijo oró? Ahora la oración de Ana en 1 Samuel capítulo 1 es la primera oración de petición registrada de una mujer en la Biblia y es la última oración registrada de una mujer en el Antiguo Testamento, hasta donde pude descubrir. Solo hay una oración de una mujer registrada en las Escrituras, razón de más para la que deberíamos prestarle más atención y aprender. Especialmente ustedes, madres, damas, aprendan de Ana cómo orar. La oración está en los versículos 9 al 13. Solo leeremos la oración y luego hablaré de ello y les diré por qué hizo esta oración y qué sucedió. En el versículo 10, ella estaba profundamente angustiada y oró al Señor y lloró amargamente. E hizo un voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si realmente miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, entonces lo entregaré al Señor todos los días de su vida y ninguna navaja tocará su cabeza. Esa última frase está en contraste con muchas de las oraciones de las madres de hoy en día. Bueno, ahora veamos esta oración. ¿Cuál fue esta angustia personal tan profunda que la hizo llorar ante el Señor? Ella era una de las 2 esposas de un hombre. Él no debería haber tenido 2 esposas. Dios les había dicho desde el principio que no debían hacerlo. Pero me temo que muy a menudo los patrones de comportamiento se le escapan a Dios. Incluso las personas que profesan ser el pueblo de Dios se le escapan. Y este hombre tomó 2 esposas. Recuerdo que alguien me dijo una vez una cosa que el buen Dios nunca quiso fue que 2 mujeres compartieran la misma cocina. Y esto es lo que pasó aquí.
Causó angustia, hubo celos, irritación, dificultad y se centró en una sola cosa simple. La otra esposa tenía muchos hijos y ella no tenía ninguno. Y la otra esposa se burló de ella. La provocó, la ridiculizó. Dijo, ¿qué clase de esposa crees que eres? Y yo puedo tener hijos para él y tú no. Y pueden imaginar la angustia que esto causó a una mujer sensible. Entonces ella lloró amargamente al Señor sobre su problema. No había médicos ni clínicas a las que pudiera haber ido de todos modos para discutir esto. Intentó tener bebés con bastante frecuencia y no había tenido ninguno. Así que vino a Dios y dijo esta oración. Es una oración muy personal. Tan personal que ella no lo dijo en voz alta. Es el primer caso registrado de oración silenciosa en las Escrituras. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Hizo que alguien pensara que estaba borracha. Ella lloraba y murmuraba, pero solo estaba pronunciando una oración que ni siquiera necesitas decir en voz alta. Dios conoce las palabras en nuestra boca antes de que estén en nuestra lengua. Y fue una oración silenciosa. Pero sabemos lo que lloró. Debe haberlo escrito, lo dijo a alguien más y lo trajo aquí. Samuel, presumiblemente. Y él lo escribió para nosotros. Lo primero que quiero que noten es su petición. No dijo, dame gracia para aguantar este ridículo. Ella dijo, dame un bebé. Eso es atrevido. No solo dijo, dame gracia para aceptar mis circunstancias. Dijo, cambia mis circunstancias. Y esa es una oración de tremenda fe en las circunstancias. Pero ella fue muy humilde al respecto. 3 veces le dijo, soy tu esclava, tu sirvienta. Esta palabra aparece 3 veces en la primera oración. Tu sirvienta, tu sirvienta, tu sirvienta. Solo soy una pobre cosa insignificante, pero dame un bebé, para que toda esta situación pueda cambiar. Fue una petición especial de una mujer angustiada. Pero ahora quiero que noten que, sumado a su solicitud, fue una resolución. Si me das este bebé, te daré el bebé de vuelta a ti, durante toda su vida adulta. Si tú das, yo daré. Aquí hay una oración que no es egoísta. Ella está dispuesta a pedir algo de Dios para que pueda ser usado para Dios. Y Dios ama una oración como esa. Una vez cuestionó a una congregación si alguna vez le habían pedido a Dios un aumento de salario. Por supuesto, cuando solo estás pidiendo cualquier cosa que quieras, por supuesto le pides a Dios más dinero antes de saber por qué deberías orar. Pero desafía a la congregación. 4 días después recibí esta carta. Tal vez recuerdes que el domingo pasado nos preguntaste si alguna vez le habíamos pedido al Señor un aumento de salario para canalizar más dinero hacia su trabajo. Ya que yo había señalado este punto, si me das, entonces te daré. Bien, desde hace bastante tiempo, cada vez me resultaba más difícil llegar a fin de semana para ayudar a los demás y ayudar a sostener las causas cristianas en las que estoy interesado. Desde hace años pongo una suma fija cada semana para trabajo misionero definido, pero últimamente encontré que era imposible. Sé que la gente dice que si diezmas teniendo 9 décimos, llegas también hasta lo mismo que si tuvieses 10 décimos, pero no funcionó para mí. Es una carta muy honesta. Ella había estado en un salario fijo durante 10 años y ya saben lo que estaba pasando con el costo de vida. Ahora dice, pero me preocupaba que no he estado apoyando financieramente la obra del Señor, como solía hacerlo. Anoche como a las 10 me acordé de lo que habías dicho y simplemente le presenté la situación al Señor y le pedí que me proporcionara los medios para seguir dando donaciones. A las 10 de la mañana, el gerente de la oficina me llamó a su habitación para decirme que iban a aumentar mi salario y justo la cantidad exacta que siempre le había dado al Señor. Estaba tan emocionada por una respuesta tan rápida a mi oración que mis cifras se desviaron por un tiempo. Nuestra empresa es bien conocida por pagar mal, por lo que esto lo hace aún más milagroso. Ella me alegró. Y esa mujer se fue a su casa. No lo hizo barato, no solo dijo, bien, encontré una manera rápida de conseguir más dinero. Ella se fue a casa y dijo, Señor, quiero darte, por eso te pido que me des. Porque no puedo darte hasta que tú me des.
Eso tiene los pies en la tierra, y es real. Y es el tipo de oración que hizo Ana. Si me das un hijo, te lo daré. Y ella se lo ofreció de vuelta. Y esto es lo que hacemos en un servicio de dedicación. Es maravilloso poder decir que el Señor se lo ha quitado y decirlo con calma. Es aún más maravilloso decir que Él no tuvo que quitárselo, que uno lo dio. No tengo que quitármelo, lo entrego. Y eso es lo que Ana resolvió hacer bien. Ahora, la siguiente oración de Ana, y la única otra registrada, está en el capítulo 2, versículo 1 a 10, y han pasado 12 años. Y ahora ella va a tener que cumplir la resolución que había hecho 12 años antes. Esto es una gran prueba. Es bastante fácil hacer una promesa y luego nunca tener que cumplirla durante 12 años. Y luego 12 años después enfrentarla. Estoy muy seguro de que les he hablado de un niño que vino a verme una vez y me dijo que tenía verdaderos problemas con mis padres. Creo que Dios me ha llamado del campo misionero y ellos se niegan a dejarme ir porque están jubilados y yo soy el único que vive en casa. Y fui a ver a esos padres. Y les dije, ¿dedicaron a su niño cuando era un bebé? Oh, sí, dijeron, por supuesto que sí, tenemos el certificado arriba. Y tuve que decirles, bueno, ahora deben hacer lo que dijeron que harían cuando se lo entregaron al Señor. Y Ana, 12 años después, entregó ese niño a la obra del Señor. Y esta es la oración que ella hizo en ese momento. Capítulo 2, 1 al 10. Ana también oró y dijo, mi corazón exalta en el Señor. Tengan en cuenta que estaba a punto de perder a su niño, a su único niño. Mi corazón se exalta en el Señor. Mi fuerza se exalta en el Señor. Mi boca se burla de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay nadie fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. No hables más con mucho orgullo, no dejes que la arrogancia salga de tu boca, porque el Señor es Dios del conocimiento y por Él se pesan las acciones. Los arcos de los poderosos se rompen, pero los débiles se llenan de fuerza. Los que estaban saciados se alquilaron por pan, pero los que tenían hambre dejaron de tener hambre. La estéril ha parido 7, pero la que tiene muchos hijos está desamparada. El Señor mata y da vida. Él baja al Seol y levanta. El Señor empobrece y enriquece. Él humilla y también exalta. Levanta al pobre del polvo, levanta a los necesitados del montón de cenizas, para hacerlos sentarse con los príncipes y heredar un asiento de honor. Del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos ha puesto el mundo. Él guardará los pies de sus fieles, pero los malvados serán cortados en oscuridad. Porque no con fuerza un hombre prevalecerá. Los adversarios del Señor serán despedazados contra ellos. Él tronará en el cielo. El Señor juzgará los confines de la tierra. Él dará fuerza a su rey y exaltará el poder de su ungido. Esto no suena en absoluto como la oración de una mujer, pero fue una mujer que lo hizo. Sería mucho más probable que una mujer orara por el amor de Dios en lugar de su santidad, su poder. Estas son las cosas que llenan la oración. De hecho, esto es una prueba de que ella había crecido en oración durante esos 12 años. No era una oración de madre natural, sino una oración sobrenatural. Ella comienza, por supuesto, como es de esperar, con sus sentimientos. Tiene muchos sentimientos. Su corazón está burbujeante. Mi corazón se exalta, está emocionado. He sido levantada. Y ahora ella es capaz de burlarse de sus enemigos, aquellos que se burlaban de ella porque creían en Dios. Ella puede decir ahora, Dios tiene la última palabra. Aquí hay una mujer con todos los sentimientos de victoria y alegría que ha conocido que Dios puede salvar una situación y se regocija en la salvación. Ahora eso es bastante natural, pero ahora alaba a Dios por lo que Él es. Su oración se basa en hechos, no en sentimientos. El hecho de la santidad de Dios. Esto lo hace único. No hay nadie como Dios. Nadie tan confiable como Dios. Ella piensa en el conocimiento de Dios y le dice a la gente, tengan cuidado con lo que dicen. Dios sabe lo que dice sobre mí o sobre cualquier otra persona. No seas arrogante con tu boca. Dios lo sabe. Y luego alaba a Dios por su poder, que puede levantar a alguien desde abajo hasta arriba. Y Él puede tomar a alguien desde arriba y empujarlo hasta abajo.
Estamos en un mundo en el que la gente se empuja y trata de ascender en la escala de la vida social y está llena de ambición. Pero Dios se sienta en el cielo y dice que los mansos heredarán la tierra. Dios puede revertir posiciones así. Puede tomar pescadores y zapateros y puede convertirlos en reyes y sacerdotes y sentarlos en tronos. Y puede tomar reyes, emperadores, dictadores y hundirlos hasta el polvo. Ella lo alaba por su poder de hacer con los seres humanos lo que Él quiere y luego lo alaba por su justicia, por sus principios morales. Dios no derriba al hombre o levanta a otro arbitrariamente, sin motivo alguno. Él levanta a los humildes y los que oran, y los que viven para Él, y Él derriba a los malvados. Siempre se puede ver por qué Dios levantó a alguien y por qué Dios lo derribó. Su justicia. Qué oración tan notable. Y termina con una palabra de profecía, una palabra increíble de profecía. Ana, al final de esta maravillosa oración, dice que le dará fuerza a su rey. Y no había rey. Y nunca había habido un rey en Israel. Su hijo iba a elegir a los dos primeros reyes en Israel, Saúl y David. Y más que eso, de sus propias entrañas y de su propio árbol genealógico vendrían después pueblo real, reyes y sacerdotes. Y de su propia nación vendría el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es increíble que esta mujer convirtiera la oración en profecía y viera el futuro. Les voy a dar el final feliz de la historia de Ana. Ella terminó con 3 hijos y 2 hijas, aparte del que perdió cuando regresó al Señor a la edad de 12 años. Es una hermosa historia de una mujer que en apuros se volvió al Señor y le pidió que le ayudara, que haga algo al respecto. Ana debe destacarse para siempre como una de las madres piadosas más grandes de todos los tiempos. Ahora pasamos de la madre al hijo, y el nombre de Samuel es interesante. Cuando tuvo este niño pensó, ¿cómo debería llamarlo? Bueno, voy a llamarlo él, que es el hebreo para Dios, él, y luego pensó, bueno, me gustaría un nombre más largo, y pensó en Samu, que significa, en hebreo, le pregunté. Samuel significa, le pregunté a Dios. Es un nombre encantador para un niño y estoy bastante seguro de que cuando creciera y fuera a la escuela o se mezclara con otros niños, volvería y diría, mami, ¿por qué me diste este nombre tan gracioso? Todos se burlaron de él en la escuela. Siéntate, te contaré, diría ella. Nunca los hubiese tenido si no le hubiese preguntado a Dios. Hace muchos años y nunca había tenido niños y quería uno y le pedí a Dios. Es así, por eso que saliste, naciste, por eso te llamé Samuel. Me imagino al pequeño emocionado con eso y corriendo hacia atrás para decirle a sus amigos, estoy aquí porque mi mamá se lo pidió a Dios. Ahora esto significaría que desde sus primeros días, él sabía que la oración no solo era escuchada, sino respondida, y que una mujer puede pedir con fe y obtener una respuesta. Y esta sería la misma atmósfera cada vez que firmaba su nombre. Escribía pedido de Dios. Y allí la misma mano que lo escribía era la respuesta a su oración. No es de extrañar que se convirtiera en un hombre que constantemente le pedía cosas a Dios en oración. Ahora hay registradas en la Biblia 6 oraciones. Son tremendamente breves. Y al menos en 3 casos ni siquiera se dice qué dijo. El interés de estas 6 oraciones radica en la situación y la respuesta que vino. Las respuestas se dan en su totalidad y hay un patrón en las 6 respuestas. La primera respuesta es mala, la segunda es buena, la tercera es mala, la cuarta es buena, la quinta es mala, la sexta es buena y curiosamente las malas respuestas están todas en palabras y las buenas respuestas están todas en acciones, en hechos. Palabras de Dios y hechos de Dios. Él siempre obtuvo una respuesta, pero 3 veces no fue el tipo de respuesta que realmente quería.
Esa es parte de la razón por la que perdemos la respuesta de Dios a nuestra oración, porque solo queremos la respuesta que queríamos. Y por lo tanto somos sordos y perdemos la respuesta que Él dio. Pero Él siempre responde a las oraciones de Samuel, a veces con algunas declaraciones bastante sorprendentes. Voy a ordenarlas. En lugar de tomarlas del 1 al 6, voy a tomar 1, 3 y 5, las malas, y que son todas del mismo tipo, y luego, y son todas respuestas no deseadas de la palabra de Dios, y luego tomaremos las 3 buenas. Así que si pueden tener en cuenta que yo he desenredado un poco el ovillo, pueden ir a casa y volver a armarlo. Cada vez que las respuestas, o en las respuestas difíciles, en las respuestas no deseadas, algo había salido mal dentro del pueblo de Dios. Y la respuesta siempre fue ir y darles malas noticias. No es fácil cuando Dios hace eso. Cuando Dios dice que hay algo mal con ustedes y por eso la situación está como está. Ve y cuéntales la mala noticia. Estoy bastante seguro de que el 99% de ustedes conocen la historia de Samuel como niño en el templo, y sin embargo estoy igualmente seguro de que nada como el 99% de ustedes sabe lo que Dios dijo cuando Samuel dijo, habla Señor, porque tu siervo oye. Somos maravillosos al lamer la mermelada de la Biblia y dejar el resto. Siempre nos detenemos leyendo en el punto crucial, cuando es probable que surja algo desagradable. Y por eso conocemos maravillosamente las partes buenas. Todos sabemos que Samuel, cuando era un niño de 12 años, estaba acostado una noche con el anciano sacerdote, a quien servía en la habitación de al lado, y escuchó la voz Samuel, Samuel, y corrió desde donde el anciano y le dijo, aquí estoy. Y él dijo, bueno, no dije nada, has estado soñando, ve y acuéstate. Por segunda vez, Samuel, Samuel. Y entró corriendo de nuevo, el anciano le dijo, no te llamé, ve y acuéstate. Por tercera vez Elí, un anciano que discernía, dijo, ¿sabes? Creo que sé lo que te está pasando. Creo que Dios está tratando de comunicarse contigo. ¿No es hermoso cuando un anciano, un padre, un santo mayor puede decirle a un joven que está preocupado por algo? Creo que Dios está tratando de decirte algo en esto. Y eso puso el pie de Samuel en el primer paso en el viaje que lo llevaría a su ministerio para Dios. Estaba ocupado en el templo, era una especie de cuidador en el templo, pero no conocía a Dios. Dice que Samuel no conocía aún al Señor. ¿Saben que Dios puede hablarnos cientos de veces y antes que lo conozcamos al Señor, no lo reconocemos? No te das cuenta de que Él está tratando de salir adelante y decirte algo. Y cuando llegas a conocer al Señor, miras hacia atrás, analizas la vida y dices, ¿por qué me habló en ese momento? Ahora puedo verlo. Él me llamó, Samuel, Samuel, o como sea que te llames, y no te diste cuenta que era Dios tratando de entrar en tu vida. Él no conocía al Señor. Puedes estar en el templo, puede ser lo que Él era, un servidor al altar, y no conoces al Señor. Y por supuesto, tus oraciones no se vuelven reales, y Dios intenta hablar y estás sordo. Entonces, Elí le dijo, ahora ve y acuéstate, y entonces él fue y se acostó. ¿Saben lo que Dios dijo? Habla, Señor, porque tu siervo oye, le dijo Samuel. Y Dios dijo, ¿qué dijo? Esa fue la primera oración de Samuel. Aquí estoy, habla, estoy listo para escuchar. Lo que Dios le dijo a Samuel fue tan terrible que cuando Elí dijo en la mañana, ¿qué te dijo Dios? Dime, Samuel. No puedo decirte. ¿Qué dijo Dios? Lo que Dios tenía que decir fue sobre los hijos de Elí, que eran niños terribles. Ya eran mayores, ahora eran sacerdotes, y lo único en lo que pensaban era en la comida y en las mujeres. Ellos eran los líderes de la nación, y los dos hijos de Elí, y Elí estaba ciego a esto, o si lo viera no aceptaría ninguna crítica de sus dos hijos. Los padres a menudo son así, protegen demasiado a sus hijos, y Elí protegió a sus hijos. Ofni y Finés eran los hijos de Elí, e iban a arruinar la vida religiosa, porque Elí estaba envejeciendo, y los dos niños se estaban haciendo cargo. Y cuando traían la comida para el altar y las ofrendas, decían, hay un buen bife ahí. Y lo agarraban y salían corriendo con él.
y lo comían. Y luego quienes entraron al templo abusaban de ellos y se los quitaban también. Era una situación terrible. Y Dios le dijo a este pequeño niño de 12 años, voy a poner fin a todo. Y Ofni y Finés morirán el mismo día. Imagínate decirle a un niño de 12 años que esa fue la primera respuesta a la primera oración de ese niño. Llegó la mañana y Samuel se asustó y no quiso ver a Elí. Y encontró a Elí y le dijo, ¿qué dijo Dios? Y Samuel le dijo, no quiero decirte, no puedo. No me lo ocultes, vamos, dime qué te dijo Dios. Y Samuel comenzó y dijo, tus 2 hijos van a morir el mismo día y que tu sacerdocio ha terminado. Puedo imaginar a Samuel casi encogiéndose y diciendo, no dije eso, él lo dijo, asustado en caso de que Elí lo atacara o algo así. Pero Elí le dijo, es el Señor, déjele hacer lo que le parezca bien. Y luego dice que Samuel creció y se convirtió en un poderoso profeta del Señor. ¿Por qué? Porque pasó la primera prueba, que es, ¿estás dispuesto a decirle la palabra de Dios a la gente, aunque sea difícil? Aunque no será bienvenida, aunque duela, aunque puede ser una mala noticia, ¿estás preparado para contarlo? Y Samuel pasó la prueba. A la edad de 12 años se convirtió en un gran profeta. Recuerdo haber visitado Ramá, la casa de Samuel, y mirado esa colina. Hay unas pocas casas de barro ahí. Es una pequeña aldea. Y recuerdo haber pensado que allí estaba el hombre que se convirtió en el gran profeta. Recuerdo haber visto el pequeño cartel que indicaba caminar por un camino desierto y pensar, otra vez en Ana. Ella vivía en Silo. Y todas estas realidades volvieron a mí. Eran personas reales y este niño de 12 años estaba dispuesto a decir la verdad para Dios. La segunda oración está en el capítulo 8, versículo 6. Esto es aún más difícil. La gente de Israel vino a Samuel y le dijeron, queremos un rey. Queremos un rey que nos gobierne. Fue la primera vez que pidieron tal cosa. ¿Saben por qué querían un rey? Porque Samuel había hecho jueces a sus propios 2 hijos en Israel. Y ellos también estaban podridos. Es lo más difícil del mundo para un padre santo lidiar con un hijo pecador. Es una de las agonías más grandes que pueda haber. Algunos de ustedes han enfrentado esto y saben lo que es. Y los hijos de Samuel, a quienes él nombró para ser jueces y líderes de la nación, aceptaron sobornos y permitieron la justicia. La situación era un desastre y por eso el pueblo estaba rechazando el Padre Celestial de Samuel y los hijos terrenales de Samuel cuando pidieron un rey. Le dijeron, no queremos a tus hijos. En Samuel 8:6, Samuel oró al Señor. No dice lo que dijo. Ahora estaba enfrentando lo que Elí había enfrentado, un par de hijos que eran malos y quienes no eran aptos para tomar el control. Y Samuel oró. Fue una respuesta difícil. Dios dio una respuesta. Dijo, Samuel, tendrás que darles un rey. No será bueno para ellos, será malo para ellos. Pero tendrás que darles uno, debes advertirles cómo será. Y nuevamente Samuel tuvo la desagradable tarea de darles malas noticias. Pueden tener a su rey, pero les advertiré lo que hará. Irá a su cabeza, los hará esclavos, los llevará a batallas que son innecesarias. Eso es lo que hacen los reyes. Pueden tener uno en lugar de sus hijos, de mis hijos. Pero debo decirles esta mala noticia. Nuevamente pasó la prueba. ¿Conocen uno de los textos más sorprendentes de la Biblia? Dios les dio su deseo y envió flaqueza a sus almas. Tengan cuidado con lo que piden en oración. Dios te lo puede dar y tu alma se vuelve delgada. La tercera oración, como esta, está en el capítulo 15, versículo 11. El rey fue dado y su nombre era Saúl. Era un gran hombre, tenía el físico de un jugador de béisbol, tenía el aspecto de una estrella de cine. Era genial y podía disfrazarse y podía llevarlos a la batalla. Era una figura decorativa.
Él era el rey más guapo en kilómetros a la redonda, pero no era un hombre muy bueno. No era un hombre muy obediente a Dios. Y un día Dios le dijo a este rey Saúl, hay un pueblo que se ha vuelto tan pervertido que debes ir y tratar con ellos y deshacerte de ellos. Y eran gobernados por un rey llamado Agag. Y Dios le dijo a Saúl, te nombro como mi agente para ejecutar a ese rey. Ve y trata con él dándole la pena capital. Y entonces Saúl partió y fue allí y ganó la batalla contra el rey. Pero cuando vio el botín, que se suponía que no debía tocar, lo tomó y trajo todos los rebaños de regreso. Y porque trajo los rebaños, dejó al rey en libertad. Y el rey Agag no fue ejecutado, tuvo el descaro de entrar al templo y ofrecer los corderos que había traído como botín. Dios había dicho, mátalos a todos, no toques nada que pertenezca a un hombre malvado como ese. Pero lo trajo de regreso y luego lo ofreció a Dios pensando que eso arreglaría todo. Recuerdo que una vez un hombre entró en la oficina de la iglesia donde yo era ministro hace unos 20 años y me ofreció una gran suma de dinero. Y lo necesitábamos en ese momento, pero le dije, un momento, ¿de dónde sacaste ese dinero? Ciertamente él normalmente no tenía ese dinero y estoy bastante seguro de que no valía eso. Y le dije, ¿de dónde sacaste? Finalmente, después de hablar, admitió que ganó en las apuestas de fútbol y se había sentido culpable por esto, y estaba tratando de servir a su conciencia, introduciendo una parte en la iglesia. Y si yo hubiera aceptado esa parte, habría pensado que el resto estaba bien. Pero ya ven, el juego está claramente en contra de la voluntad de Dios. Va en contra del amor al prójimo. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo y tratar de sacarle dinero de su bolsillo a cambio de nada? Está claramente mal. Y esto es lo que Saúl hizo. Pensó que siempre que le diera un poco de botín a Dios, haría que el resto estuviera bien para él. Nunca piensen de esa manera. Si Dios te ha dicho, no toques nada, no lo toques. Incluso si crees que puedes darle algo a Dios de eso. Mantente alejado. Y Samuel escuchó sobre esto y oró. En el capítulo 15, versículo 11, y todo lo que dice es que Samuel estaba enojado y clamó al Señor toda la noche. Eso es todo. Y ya saben lo que Dios le dijo que hiciera. Pueden ver lo que pasó en el versículo 33. Samuel cortó a Agag en pedazos ante el Señor en Gilgal. Un trabajo duro. Una respuesta difícil a su oración. Dios dijo a Samuel, ve y arregla todo de inmediato. Samuel tuvo que ir y hacer ese trabajo que nunca debía haber sido suyo, pero fue y lo hizo. Hay muchos sentimientos. ¿Estarían ustedes preparados para tirar de la palanca o presionar el botón si Dios lo dice? ¿Tiene la persona otra opción? Y Dios le dijo a Samuel, debes ir y hacer esto. Estas fueron las tres respuestas difíciles y Samuel pasó la prueba cada vez que obtuvo una respuesta. Y Dios le hizo decir o hacer algo muy difícil, pero lo hizo. Ahora miren las otras oraciones. En cada uno de los otros tres casos fue un contexto bastante diferente. En cada uno de los otros tres casos oró debido a que un enemigo externo lo atacaba. Y en cada caso, Dios dio la liberación. Primero fueron los filisteos, luego los amonitas y luego los amalecitas. Cuando algo estaba mal dentro, Dios dio una respuesta dura y dijo, hazlo difícil y soluciónalo. Pero cuando algo estaba atacando desde afuera, Dios se apresuró a responder la oración de protección y ayuda. Y estas tres oraciones son todas iguales. La primera, capítulo 7, versículo 9, está en un lugar llamado Mizpa. Es una oración en el campo de batalla. Y es el versículo 9. Samuel entonces tomó un cordero mamón y lo ofreció como holocausto al Señor. Y Samuel clamó al Señor por Israel. Y el Señor le respondió. ¿Por qué tomó el cordero? No había tomado un cordero en cualquiera de las tres ocasiones que mencioné anteriormente. Porque antes, en el versículo 6, la gente dijo, hemos pecado contra el Señor. Y por lo tanto la oración se basó en la penitencia. Y dijeron, Señor, sabemos que no somos dignos, sabemos que somos pecadores, sabemos que no estamos en lo cierto, pero estamos siendo atacados. ¿Nos ayudarás?
También estuvo acompañado de ayuno y oración. Y la oración y ayuno juntos son una combinación poderosa. ¿Cuándo lo intentaron por última vez? Oran y ayunan. Jesús dijo en una situación, este tipo no saldrá excepto a través de la oración y el ayuno. No comer y ponerse de rodillas y orar es una oración poderosa. Y entonces oraron y los filisteos fueron vencidos por Dios. La segunda oración está en el capítulo 12, versículo 8. Una situación similar. Los amonitas están ahí. Esta vez Samuel se da cuenta nuevamente de que no son dignos de que la oración sea respondida. Y le pide a Dios que discipline a Israel, arruinando la cosecha, y un trueno y una tormenta lo hacen. Y ahora Samuel dice, ¿se arrepentirán ahora y orarán conmigo a Dios por la liberación de los amonitas? Y lo hicieron y Dios los libró. Y después de eso, cuando iban a la batalla, Samuel dijo una cosa que es un texto que podrían subrayar en su Biblia. Versículo 23 del capítulo 12. En cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, al dejar de orar por ustedes. ¿Se dan cuenta de que si alguien está pasando por una batalla por la que podrías estar orando y dejas de orar por ello, pecas contra el Señor y también contra ellos? Samuel dijo, vayan y peleen contra los amonitas. Ahora, en esta batalla, entren y Dios no permita que peque contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Aquí hay un hombre que está descubriendo que la manera de ayudar a las personas en una batalla es seguir orando, seguir pidiendo la victoria para ellos. Y la oración final en esta serie está en el capítulo 16. Tiene lugar en Belén, y ahora el enemigo son los amalecitas. Todos eran personas reales. Sé que suenan nombres raros, esos amonitas y amalecitas, y alguien más dijo los parásitos alrededor de la tierra de Canaán. Pero eran enemigos reales, y esta es la oración final registrada de Samuel. Capítulo 16, y Samuel estaba asustado. Y en el versículo 2 dijo, ¿cómo puedo ir? Si Saúl lo oye, me matará. Ahora tiene miedo del hombre que eligió para ser el rey. Saúl ha ido destruyéndose mentalmente, moralmente. No es apto para guiarlos. Y los amalecitas vienen y Dios le dice a Samuel, quiero que vayas y elijas otro rey. Y Samuel dice, pero Señor, si Saúl se entera de eso, pensará que soy un rebelde, estoy liderando una rebelión. Él vendrá y me destruirá. Pero Dios le dice que se vaya. Samuel fue y aprendió esto. Y es una lección profunda. Dios lo guió en oración y Dios le enseñó una lección. Está al final del versículo 7. El Señor le dijo a Samuel, no mires en su apariencia ni la altura de su estatura, porque lo he rechazado, porque el Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. En otras palabras, Samuel, he estado tratando de enseñarte a no juzgar por las apariencias exteriores. Déjame guiarte y te llevaré con el hombre que quiero que resulte ser el mejor rey que jamás hayan tenido. El rey David en Belén, un hombre conforme al corazón de Dios. Samuel fue el hombre correcto la segunda vez, porque no dejó que sus ojos juzguen, dejó que Dios lo guiara. Y esta es una oración realmente profunda. Cuando llegas al punto en la oración en el que Dios puede guiarte hacia la persona más improbable, la solución más improbable, y decir que esa es la respuesta, y los amalecitas ahora fueron derrotados. Entonces déjeme terminar. Tengo un minuto. Ana y Samuel, madre e hijo. Y terminamos en Belén. Hay otra madre y otro hijo en quienes no puedes dejar de pensar cuando lees la historia de Ana y Samuel. María y Jesús. Él nació en Belén. Si lees la oración de María cuando Jesús fue concebido y nació, descubrirás que está basada en la oración de Ana.
María la Virgen, la Santísima Virgen, Madre de nuestro Señor, no dudó en usar las oraciones de otras personas para expresar su alegría. Y esa es una manera encantadora de orar a veces. Y esta madre que oró por este niño y sabía que se le iba a entregar al Señor, hizo una oración que siglos después fue utilizada por María, cuya alma exaltó en Dios a su Salvador. Que Dios le había dado también un niño para entregar al servicio de Dios. Entre estas dos madres a lo largo de los siglos hay un vínculo encantador. Ambos fueron madres de oración y profecía, y ambas produjeron hijos que podían orar y obedecer una respuesta al Señor, incluso si era difícil, y le hicieron. Oremos. Padre, gracias por darnos el privilegio de arrodillarnos junto a algunos de tus santos de antaño y escuchar sus oraciones. Gracias también por darles respuestas que nos ayudan a buscar las respuestas que tú quieres darnos a nosotros. Habla, Señor, a tus siervos aquí. Amén.